Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar la vida cotidiana en Nueva España, parte 3. Es decir, nosotros ya hemos visto con anterioridad la construcción de los hogares, la construcción de las calles, de las ciudades, la distinción racial y económica a través de las castas. Es momento de que nosotros analicemos otras situaciones y otras prácticas sociales que determinan la cotidianidad en una población. Recuerden que la vida cotidiana es muy importante para la historia, porque nos permite identificar las transformaciones o continuidades que tiene una sociedad en el tiempo. Como se ha presentado con anterioridad, hemos visto cómo cambian las cosas, pero también cómo hay ciertas cosas que se siguen practicando. El ejemplo, pues, son los mercados, el ejemplo es la construcción de las calles o de las casas. Es momento de que nosotros analicemos nuevas prácticas sociales. Hablemos entonces de una parte central, esa parte funcional de la sociedad y es el trabajo. Si bien nosotros ya hemos visto en temas anteriores las actividades económicas como la agricultura, la ganadería, las minas, el comercio, no hemos llegado a analizar de forma concreta cómo era el trabajo en esas actividades económicas. Entonces lo vamos a hacer aquí. Primero, en las minas, ya se los había explicado en su momento, el trabajo pues era bastante agotador y era muy dañino para la salud, debido a que se utilizaba pues materiales tóxicos como el mercurio para la separación de los metales. Eso hacía que la esperanza de vida y la calidad de vida de un minero fuera muy corta. De hecho, debido a que era muy corta y a que los mineros empezaban a presentar cuadros de enfermedades respiratorias, pasados 3 o 4 años tenían que rolar de forma constante a los trabajadores. Por consiguiente era uno de los trabajos, como se los dije en su momento, más peligrosos, pero también en el norte del país, pues más remunerados. Ahora estos trabajos estaban destinados única y exclusivamente para indígenas, para castas menores y para mestizos en el norte del país. Por otra parte vamos a tener los obrajes textiles. Estos obrajes textiles es lo que conocemos actualmente como la elaboración de vestimentas. Era un trabajo muy poco apreciado, ya que el obrador textil, a diferencia del obrador minero, pues tenían una gran diferencia en cuestión de la remuneración que obtenían y del respeto que tenían por parte de la población. Recuerden que los obrajes mineros, es decir, los obrajes en plata, en oro, en Nueva España eran bastante reconocidos a nivel internacional. Pero no va a pasar lo mismo con los obrajes textiles, ya que estos van a ser de muy poca calidad y van a ser muy difíciles de elaborar. De hecho, era un trabajo que por lo general se llevaba a cabo debido a sentencias o deudas que presentaban los personajes que se dedicaban a esa labor. Por otra parte, vamos a tener el mejor trabajo que desde el virreinato pues se ha caracterizado en nuestro país, la burocracia. Al igual que en la actualidad, la burocracia es uno de los trabajos que mejor remunerados han sido y que también en su momento eh, mejores prestaciones y seguridad laboral te daban. Ahora, en Nueva España los burócratas concluían su jornada a mediodía, chicos. Un agricultor tenía que estar desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Un comerciante tenía que igual estar activo desde la mañana hasta la tarde-noche. Y lo mismo va a pasar en las minas, o los maestros, o los obrajes. Pero los burócratas, a diferencia de todos los demás, tenían una jornada mucho más acorde y tenían mejores o una mejor situación laboral. Ahora recuerden que para ser burócrata en Nueva España, pues no podía ser más que mestizo, criollo y peninsular. Por consiguiente, pues eran puestos muy competidos por parte de esta población o este sector de la población. Después vamos a tener a los maestros. Bueno, los maestros, al igual que en la actualidad, dividían su jornada en matutina y vespertina, debido a que había una amplia necesidad por alfabetizar a la población de Nueva España. Chicos, imagínense, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, el 90% de la población en nuestro país era analfabeta. Por consiguiente, la labor de los maestros era increíblemente esencial. Desafortunadamente, la institución educativa en Nueva España va a ser controlada por las instituciones religiosas y muy pocas de ellas van a poder tener un alcance total.
Por consiguiente, era una labor bastante difícil de realizar, pero también era una labor muy reconocida por parte de la comunidad. De hecho, entre el cirujano, el médico, el maestro, eran de las labores más reconocidas en la comunidad. Se preguntarán, profe, ¿qué médico y cirujano no es lo mismo? No, hijos, les voy a contar un dato curioso. En Nueva España, algunos estudiaban para ser cirujano y otros estudiaban para ser médico. Qué cool, ¿no? O sea, imagínense, o sea, estaban separadas. Pero posteriormente, ya cuando inicia el siglo XIX, se van a unir. También estaba el trabajo que impartían los comerciantes. Recuerden que los comerciantes se van a dividir en dos, los comerciantes mayoristas y los comerciantes minoristas. Estos trabajaban una jornada completa, es decir, desde que amanecía hasta anochecía, pero cerraban a media jornada para poder realizar actividades de ocio. Es decir, tanto el comerciante como el maestro y los burócratas tenían las mejores condiciones laborales. Desafortunadamente, aquellos que trabajaban en los obrajes textiles o en las minas tenían condiciones laborales muy precarias. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, también los peones de las haciendas tenían una situación bastante precaria en su trabajo. Recuerden que ellos básicamente se endeudaban y posteriormente empeñaban su trabajo durante una vida entera. Es decir, la situación laboral en Nueva España dependía mucho de tu condición socioeconómica, o sea, tu casta. La vida social. La vida social en Nueva España, al igual que en la actualidad, se desarrolla fuera de la familia y se llega a desarrollar en tres características: por necesidad, por gusto o por convivencia o conveniencia. Ejemplo, por necesidad, pues ustedes cuando van a la escuela y tienen que hablar con el compañerito y la compañerita, ¿no? Por gusto, ya cuando conoces a un compañero y que te cae súper bien y es tu homie, tu camarada, pues entonces ya ahí. Y por convivencia o conveniencia, por tener que hablarle a la persona. A lo mejor no te cae bien, pero dices, bueno, pues ya, y el profe Luis, pues hay que hablarle, ¿no? Ahora, en la vida social de Nueva España no cambia este esquema. Más bien podríamos decir que funciona de manera similar a la actualidad. A diferencia de la actualidad, el atuendo era de suma importancia para la sociabilidad. Es decir, conforme tú te vestías, era la aceptación que ibas a tener socialmente. Ahora, dirán algunos de ustedes, profe, pues es que sigue igual, ¿no? Claro que sí. Muchas veces estos esquemas o estas continuidades o estos paradigmas van a seguir en práctica por nuestra sociedad. Actualmente, como te ven, te tratan también. Durante el siglo XVIII y siglo XIX la moda sufre un cambio, esto debido a la Revolución Francesa. Francia desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, se va a convertir en la capital de la moda. Por consiguiente, todo lo que llegue de Francia va a ser puesto en práctica en Nueva España. De hecho, los atuendos, la vestimenta de los aristócratas y la clase media cambió. Aquí es cuando se empieza a buscar unos colores un poco más discretos en la vestimenta por parte de los hombres, un poco más liviano la vestimenta por parte de las mujeres. El esparcimiento. Se preguntarán, profe, ¿qué es el esparcimiento? Bueno, en un léxico un poco menos complejo, pues es el ocio, ¿no? Ahora, importante, el día destinado para el ocio y el esparcimiento por parte de la mayoría de los habitantes de Nueva España era el domingo. El domingo se dividía en dos tiempos. En la mañana, en su mayoría, pues destinado a ir a misa, ¿no? Porque recuerden que la sociedad novohispana es ampliamente católica, ampliamente religiosa. La segunda parte de ese domingo se podía dividir en dos, ya sea de forma individual o familiar. Si era de forma individual, los varones aprovechaban para ir a las pulquerías y cantinas y embriagarse a gusto, ¿no? Por su parte, las damas, las señoras, las señoritas se reunían en alguna casa y conversaban. Pero había una segunda dinámica, cuando era la dinámica familiar. Aquí es cuando se unían los núcleos familiares y por lo general realizaban viajes cortos a lugares específicos para poder descansar y jugar o interactuar entre la familia. Nosotros los conocemos como salidas. Se organizaron o se organizaban dos tipos de fiesta, chicos, religiosas y profanas. Las fiestas religiosas exaltaban la importancia de la iglesia y la súper recontra importante necesidad de respetar a las autoridades monárquicas. Estas fiestas religiosas ocupaban
un amplio tiempo del esparcimiento de la sociedad novohispana. Y estaban también las fiestas profanas. Estas fiestas profanas pues no son más que las fiestas que corresponden a la creación o fundación del ayuntamiento, a fiestas que tenían que ver con un evento o una celebración de una autoridad civil. Ahora, había un sector intelectual que se reunía en las famosas tertulias. Estas famosas tertulias van a dar origen a la independencia de nuestro país. Aquí se sentaban, convivían, platicaban y planeaban los intelectuales de Nueva España nuevas ideas. Esas nuevas ideas va a ser el sentimiento de libertad, igualdad y fraternidad emanado del pensamiento francés. Hablemos entonces de las fiestas. Como les dije, chicos, la mayoría de la sociedad novohispana es ampliamente religiosa. Por consiguiente, la mayoría de sus fiestas va a corresponder a celebraciones litúrgicas o celebraciones religiosas. Dentro de ellas están las Pascuas, la Florida, la Navidad, la Cuaresma y el Adviento. Y vamos a tener otra celebración profana, pues que es la fundación de los pueblos. La actividad es muy sencilla, chicos. Quiero que ustedes por favor me rescaten en el esquema que más les parezca conveniente las características de la vida cotidiana con respecto al trabajo y el esparcimiento. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Hasta luego.